Buenos días, en este video vamos a hablar sobre la psicología experimental, siendo los integrantes Giselle Rincón, Fernando Galvis, Kimberly Maldonado, Karina Díaz Rojas y Flor Daniela Ruiz. Nuestro video se divide en 5 pasos donde se harán a conocer los siguientes aspectos. Primero, ¿qué es la psicología experimental y su historia? Segundo, hablaremos de su objetivo. Tercero, características y el método experimental. Cuarto, ¿qué hacen los psicólogos experimentales? Quinto, se hablará del caso de los pacientes de HM. Psicología experimental. Psicología que utiliza la observación y la experimentación para extraer las leyes de los procesos mentales y de la conducta. En la medida en que el uso de los métodos experimentales garantiza una práctica científica, la parte más científica de la psicología se identifica precisamente como psicología experimental. Historia. El surgimiento de la ciencia moderna hace que la psicología a partir del siglo XIX, al igual que otras disciplinas, comiencen a interesarse en el estudio de los fenómenos observables, convirtiéndose de esta manera en una ciencia empírica. Posteriormente, cuando estas observaciones se comienzan a realizar en forma rigurosa y controlada con instrumentos especializados de medición, se transforma en experimental. La psicología experimental surge en Alemania y es desarrollada por Wilhelm Wundt, 1832-1920, psicólogo y filósofo alemán, profesor de fisiología en la Universidad de Heidelberg, quien funda el primer laboratorio en psicología en Leipzig 1870. La progresiva tendencia de las ciencias en esa época hacia la experimentación provocó el surgimiento de diversas escuelas que trataron de observar el grado de relación entre lo psicológico y lo biológico. Cuando la psicología se funda, se da como un proceso experimental, del cual se amplía años después como la ciencia, cuyo objetivo principal es identificar diferentes causas de una situación, desde la perspectiva amplia de un suceso. Ver el efecto que surge del proceso y analizar diferentes variables observables, evaluar desde un planteamiento coherente ante lo observable para poder dar conclusiones claras y concisas de un proceso durante un determinado tiempo, donde prima la observación de la conducta mediante la interacción del sujeto con un medio dentro del cual se le presentan diferentes actividades. Él puede ser alterado por quien evalúa para analizar desde diferentes perspectivas las acciones que utiliza el sujeto. Dentro de ellas se pueden encontrar los aspectos como lo son la memoria, el habla, la diferencia entre la reacción natural y una reacción estimulada. Un caso muy concreto que podemos utilizar para plantear la teoría es el de un niño que tiene problemas de aprendizaje y el cual es estimulado dentro del área de refuerzos, y podemos observar el cómo inferencia entre una clase normal y el proceso que se le está dando individualizado, el cómo analiza y cómo interpreta datos a su medida de tiempo y cómo determina conocimientos y concluye sobre una teoría o sobre un método del cual está aprendiendo. Esta se ha desarrollado en 3 enfoques o paradigmas que son el mentalista en la psicología de Bull, el conductista y lo cognitivo. Los temas más tratados y en los que más éxito han tenido en esta disciplina es en la dimensión cognitiva del psiquismo, que está la sensación, la percepción, atención, memoria, pensamiento y lenguaje. Por otra parte, está el método experimental. Este método implica la observación, manipulación, registro de variables. Estos afectan
un objeto de estudio. En el caso específico de la psicología es posible describir y explicar dichas variables en relación con un comportamiento humano. Encontramos dos métodos, que es el deductivo y inductivo. El método deductivo es la parte lógica de una investigación. Es posible entenderla como un procedimiento racional, inductivo-deductivo, mediante el cual se obtiene una precisión y una validez de esta descripción y explicación científica. El método inductivo es el camino que se lleva a crear unas leyes y encontrar esas causas que explican los sucesos. En este método se deben tener en cuenta dos tipos, que es la incompleta y la completa. Estas tienen una diferencia, ya que la incompleta toma en cuenta una parte de un estudio y la completa abarca todo lo que es el estudio. Los psicólogos experimentales desean estudiar los comportamientos, así como los diferentes procesos y funciones que apoyan cada uno de estos comportamientos. Las pruebas se realizan en sujetos de prueba para comprender y aprender sobre diferentes temas, entre los cuales se incluye la percepción, la memoria, la sensación, el aprendizaje, la motivación y las emociones. Existen 4 principios fundamentales que los investigadores están de acuerdo y desean estudiar. Como primero encontramos el determinismo. Los psicólogos experimentales aceptan la noción de determinismo, ya que este es el supuesto de que cualquier estado de un objeto o evento está determinado por estados anteriores. Empirismo. El conocimiento solo se deriva principalmente de experiencias relacionadas con los sentimientos. La noción del empirismo requiere de las hipótesis y las teorías que se encuentran en la observación del mundo. La parsimonía. Según este principio, los investigadores deben realizarse sobre lo más simple de las teorías. Si nos enfrentamos a dos teorías diferentes y contrastes, se prefiere la teoría más parsimoniosa o básica. Por último, encontramos la probabilidad. Según este principio, las hipótesis y las teorías deberían ser comprobables en el tiempo. Si una teoría no puede ser probada de ninguna manera concebible, entonces muchos científicos consideran que la teoría no tiene ningún sentido. Su nombre es Henry Molaison. Nació el 26 de febrero de 1926 en Manchester, Estados Unidos, y falleció el 2 de diciembre del 2008 a sus 82 años tras una insuficiencia respiratoria. Henry Molaison vivió una vida sin memoria. Tras la operación que le realizaron a sus 27 años para corregir un trastorno convulsivo, padeció un síndrome que los neurólogos llaman amnesia profunda. El doctor Scoville, alarmado por los hechos, consultó al cirujano Wilder Penfield de la Universidad McGill, quien junto con la psicóloga Brenda Milner ya habían tratado el trastorno de memoria en otros 2 pacientes. La doctora Milner es profesora de neurociencia cognitiva en el Instituto Neurológico de Montreal, quien junto con la doctora Corkin y otros especialistas observaron que la memoria a corto plazo de Henry estaba bien. Este caso fue estudiado por más de 50 años. Debido a grandes estudios, los científicos reconocieron que habían al menos 2 sistemas en el cerebro para crear nuevos recuerdos. El más conocido fue llamado memoria declarativa, que registra nombres, rostros, nuevas experiencias y las almacena hasta que se recupera conscientemente. Este sistema depende de la función de áreas mediales del lóbulo temporal, en especial de una región conocida como hipocampo,
que ahora es una de las partes más estudiadas del cerebro. El paciente HM fue uno de los pacientes más famosos de la historia de la neurociencia. No dejó descendientes, pero dejó un gran legado en la ciencia, que aún no se ha podido borrar. Después de su muerte, su cerebro ha sido objeto de numerosos estudios. Henry Molaison creía que su felicidad consistía en lo que descubrieran sobre él para poder ayudar a más personas.